Entonces, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es la audiometría, doctor? Bueno, la audiometría como tal es el estudio que se realiza para medir la audición. Es el estudio gold estándar, o sea, el estudio referente para medir la audición, para determinar el nivel auditivo de cada persona. Eso es lo que es la audiometría como tal. Entonces, una revisión clínica también nos ayuda más o menos a evaluar si el paciente escucha o no escucha, pero la audiometría nos ayuda a ver varias circunstancias, ¿verdad? Es un estudio que nos permite saber no solo si escucha, sino qué tonos se escuchan. Porque yo, por ejemplo, que ya estoy viejito, ya no escucho varias cosas que mis hijos sí escuchan. varias varias frecuencias que yo digo, pues como que sí me está pegando la edad, doctor. Y pues sí, entonces audiometría para todo el público que nos está viendo, hay muchas personas que no son médicos, tenemos nuestra audiencia ya alta desde muchos meses atrás y afortunadamente pues transmitimos en vivo por Facebook y por YouTube, Medicina del Siglo XXI, recuérdenlo cada jueves y también nos vamos a Radio Fórmula los viernes y nos vamos a Mega Noticias los miércoles para hablar de temas de salud muy importantes. Y doctor, pues entonces la audiometría como tal es un estudio que nos permite saber si el paciente escucha o no escucha. Pero ¿cuáles Sí. serían las condiciones por las cuales un médico como nosotros, un médico familiar, un médico general, requiere este estudio? ¿Cuándo hay que solicitarlo, doctor? Muy bien, bueno, entonces, tomando en cuenta que es un estudio para medir la audición, pues sabemos que la audición podemos captar sonidos, digamos, desde los graves, de representados en la gráfica están desde el lado derecho los graves, del lado izquierdo, de su lado izquierdo, y hacia el lado derecho están los agudos. Entonces, representa ese espacio donde se evalúa de graves a agudos, representa los límites relacionados al lenguaje. Entonces, la evaluación de la audición tiene que ver mucho con los sonidos del habla. Si bien la audiometría evalúa estos parámetros, la audición en humano va más allá de eso, pero la audiometría se enfoca de este espacio, de que va de más o menos de los 125 Hz hasta los 8000 Hz, ¿sí? La audición humana va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces es más amplio, pero ¿por qué nos enfocamos esto? Por el lenguaje, por los sonidos del habla. Tomando en cuenta eso, eso es en cuanto al tipo de sonido. En cuanto a la intensidad del sonido, nos basamos en la medición que son los decibeles, ¿no? Entonces, si es fuerte, si es bajo, en cuanto a intensidad de sonido, hablamos de decibeles. Eso es en cuanto a las mediciones que se hacen durante el estudio. Y este estudio, pues, nos va a ayudar a determinar el nivel auditivo. Como te decía, es el gol estándar. Entonces, ese estudio se puede realizar tanto en niños como en adultos, pero, eh, pero vamos a tener diferentes variantes dependiendo el paciente, ¿no? Entonces, nos ayuda a determinar dos tipos de pérdida auditiva, en general, tres tipos de pérdida auditiva. Las pérdidas que se le conocen como conductivas, ¿sí? Y las pérdidas sensoriales. Las pérdidas conductivas son cuando hay problemas en la parte más externa del oído, ¿sí? Por ejemplo, los niños que tienen malformaciones en el pabellón auricular, ¿sí? Es un tipo de pérdida conductiva. También las otitis medias, como usted decía, doctor, son un tipo de pérdida conductiva que cuando hay una alteración en oído externo o en oído medio, pueden tener problemas auditivos. Y hablando de las tipos sensorial, pues son cuando en la parte interna, lo que se le conoce como caracol, hay un daño en el caracol, es cuando se produce una pérdida auditiva. Y ya entrando a la tercera, que es la mixta, es cuando hay lesión en más de una de estas partes, cuando hay alteración tanto en una parte externa o media como en una parte interna, ¿no? Entonces, la audiometría nos va a ayudar a medir la audición, pero también a localizar dónde se encuentra
el problema, si es un problema tanto externo, medio o interno. Y de esa forma vamos a poder determinar si, primero, si el nivel auditivo, si escucha o si hay un problema de auditivo que se le conoce, que se le nombra hipoacusia, pero como tal es una sordera y se le va a poder cuantificar tanto en cuanto a la gravedad de la pérdida, ¿sí? Como al tipo de pérdida, ¿sí? De lo que hablábamos anteriormente.